Hola, ¿cómo están de nuevo? Hago este segundo en vivo. Dios les bendiga, ¿cómo están? Me da mucha alegría poder compartir con ustedes. Me da mucha alegría poder compartir con ustedes estos tiempos de predicación, estos tiempos de enseñanza de la palabra, enseñanza de doctrina. Hoy quiero compartirles un tema que ha tenido mucha... eh, ¿Cómo le podría llamar? O sea, ha sido muy polémico en cuanto al tema del diezmo. Eh, Hoy quiero hablarte de qué es lo que dice Dios en su palabra acerca del diezmo. Eh, pero quiero que antes de empezar, oremos. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Precioso Espíritu Santo de Dios, que eres tú quien nos guía a toda verdad. Hoy te doy la honra, el honor, Señor, y la gloria, porque es tuya, Jesús. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que me uses como esa vasija y ese instrumento para llevar el mensaje de tu palabra, para que nos limpies por medio de ella, Señor, y nos descontamines de toda falsa enseñanza, de toda falsa doctrina, de toda herejía, Señor. Limpia también nuestros corazones de toda maldad, de toda impureza, Señor. Desarraiga la amargura, el resentimiento, los odios, Señor, y todo aquello que quiera venir a estorbar para que tu palabra dé fruto. Yo te presento a cada persona que se estará conectando durante los próximos minutos, Señor, o durante el día que tengan el tiempo para ver este mensaje. Te pido, Señor, que tú seas quebrantando, destruyendo toda obra de Satanás en sus corazones y en sus mentes, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice, Señor, que tú nos has dado autoridad para derribar y para destruir. Nos has dado autoridad para plantar. Hoy, Señor, yo destruyo en tu nombre, Jesús, y derribo toda falsa enseñanza, toda falsa creencia por tu palabra. No soy yo, Señor, eres tú, Jesús. Y gracias, Señor, para usarme para implantar la semilla de la verdad de tu palabra en cada corazón. Descontamina los oídos, Señor, que escucharon a personas incorrectas con un corazón dañado y perverso, que han escuchado espíritus de error. Hoy en el nombre de Jesús descontamina sus oídos, Espíritu Santo de Dios, y que sea, Señor, como esa agua de vida, Señor, que viene a limpiar, que viene a sanar, que viene a descontaminar. Gracias te doy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo hoy te voy a hablar de, ¿es el diezmo vigente para nuestros días? Así que empecemos con esta palabra donde Pablo le hace una instrucción a Timoteo y está en 2 de Timoteo, versículo 6. Va a ser largo este video porque tiene que ver mucho con enseñanza de doctrina, así que tú que estás en tu casa, que tienes el tiempo, ve por una libreta de apuntes, un lapicero y tu Biblia para que estudiemos juntas y juntos la palabra del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. El título es Un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, porque Timoteo era un joven, era un muchacho. Y esto también va para los jóvenes, ¿sí? Pero este principio también sigue vigente también aún para las personas que ya no somos tan jóvenes. Dice así: sé ejemplo de los creyentes. Número 1, ¿en qué? En palabra. Segundo, en la conducta. Tercero, en el amor. Cuarto, en el espíritu. Quinto, en la fe. Y sexto, en la pureza. Versículo 13.
Entre tanto que voy, ocúpate, mire, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea que el Señor en este tiempo le está demandando a la iglesia a ocuparse en qué? En la lectura de la palabra, en la exhortación, que es la exhortación es corrección de aquellos que se han desviado de la fe, de la verdadera fe, de la verdadera enseñanza que Cristo nos entregó, ¿sí? Y de la enseñanza como tal. Exhortar es corregir. Entonces, y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea que en donde recibimos nosotros ese llamamiento, en el lugar que se llama la iglesia, ¿sí? O sea, no podemos estar fuera del cuerpo, porque estaríamos haciendo algo incorrecto delante de Dios. Y ahora les voy a explicar un poco. Luego dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y aquí, mira lo que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Anteriormente, había hablado acerca de este versículo bíblico haciendo referencia a quién estábamos predicando en el púlpito, ¿cierto? Ahora, ¿qué estamos predicando en la iglesia de Cristo? Timoteo recibe este llamamiento y el don de Dios a través del presbiterio, que significa la iglesia. La iglesia es el diseño correcto que el Jesús ha establecido dentro del cuerpo para establecer los ministerios y los llamados a las personas. Pero si una persona no está sujeta bajo autoridad y no ha vivido los procesos dentro de la congregación donde Dios lo ha puesto, a menos de que Dios lo mueva a otro lugar, pero siempre esta persona estará ceñida bajo autoridad y sale y se va a abrir ministerio, ¿sí? Estaría cayendo en un autollamado. Y eso es un peligro. Porque el Señor jamás, mis amados, se va a saltar el orden que Él estableció a la iglesia, ¿sí? Está apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, pero dentro del cuerpo de la iglesia. Y cuando Él va a ordenar una persona para el sacerdocio, a una persona que Él haya escogido a nivel sacerdotal, Él lo va a hacer dentro de ese diseño para ser enviado. No es que yo me salgo de una iglesia, ando como rueda suelta, brinco de aquí, brinco de allá y después me autoproclamo pastor, me autoproclamo profeta, evangelista y voy a ir haciendo el llamado y ya, entonces no, ese no es el verdadero llamado. La palabra de Dios, Pablo dijo, el sello de mi apostolado sois vosotros, ¿sí? Si una persona se dice que es pastor, pero resulta que él está buscando, entre comillas, que le den una cobertura de una iglesia que ya está fundamentada y establecida porque el Señor la fundó y la estableció. Y él quiere ir allá a que le den una cobertura y quiere predicar bajo lo que otro ya edificó. Ese no es un verdadero llamado. Ese es un falso llamado. ¿Sí? Entonces partamos pues de ahí del hecho. Un verdadero llamado, siempre ese ministro estará sujeto bajo autoridad, ¿sí? No se saltará la autoridad, respetará la sujeción a los pastores que Dios le coloque en ese lugar y esperará el tiempo hasta que Él sea enviado. Lo otro que puede suceder es que Dios puede, como les dije anteriormente, puede mover a una persona de una congregación a otra porque quizás el tiempo de esa persona ya se cumplió en ese lugar y lo que necesitaba recibir de formación en ese lugar ya se cumplió y ahora necesita ir a otro lugar, pero siempre ceñido bajo autoridad, bajo sus pastores, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué hablé específicamente cuando dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello? Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque resulta de que conocí el caso de una persona
que salió herida de su congregación y él tenía una pasión ferviente, o tiene una pasión ferviente por servirle a Dios y por predicar, pero el problema no es que esté mal, no es que esté mal que él quiera predicar de Jesús, sino la manera en cómo lo está haciendo, porque muchas veces hacer lo bueno, mis amados y mis amadas, no significa que sea lo correcto. Entonces él es una persona que en este momento no está sujeto a autoridades establecidas por el Señor, no se está congregando en ninguna iglesia, está dando una enseñanza errática y herética donde dice que no hay que diezmar, no hay que ofrendar en iglesias, que para eso con que usted vaya y haga una buena obra a una persona, usted está cumpliendo, y eso es falso. Porque aquí esta persona ya se pasó de lo que Jesús enseñó. O sea, ya no está enseñando la doctrina de Cristo, sino su propia doctrina, de acuerdo a lo que hay en su corazón, porque salió herido de una congregación y no permitió ser sanado y restaurado y estar en un lugar para establecerse, para dar fundamento, para echar raíz y realmente pueda dar fruto. Entonces, lo que está haciendo es que está dando unas malas enseñanzas y en vez de llevar a la gente al camino de salvación, está haciendo que la persona se desvíe. ¿Sí? Ahora continúo con el tema. Para las personas que dicen que el diezmo no es vigente, que eso hace parte del Antiguo Testamento, yo les tengo una noticia para decirle de que eso es falso, están errados, y que el diezmo sigue siendo vigente hasta nuestros días. Así que quiero que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Vamos a leerlo. Deuteronomio está, sí señor, en el Antiguo Testamento, pero te voy a enseñar algo que el Espíritu Santo me enseñó y me dejó con la boca abierta. Las personas que enseñan ese tipo de mensajes son personas que en su corazón hay rebelión e insujeción a la autoridad. Y Satanás está usando esas heridas para ministrar este tipo de engaño, ¿sí? Pero mire lo que dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. La ley del diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y lo vamos a dejar ahí. Cuando el Espíritu Santo me da esta palabra, que aunque está en el Antiguo Testamento y muchos se apegan que el diezmo es solamente del Antiguo Pacto y no del Nuevo, el Señor empieza a hablarme muy fuerte que buscara la palabra indefectible. Cuando yo voy a buscar el significado de la palabra indefectible, significa que no puede dejar de darse, que es un pacto perpetuo y que siempre tendrá que ser. Ahora bien, miramos lo que dice perdón un momentico, voy a buscar el versículo porque no lo tengo a la mano. Vámonos para Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 37. Mateo, cómo desvirtúa esta falsa enseñanza de muchos que están llevando a la gente a errar. Mateo 5. Versículo 17. Jesús y la ley, tiene como título. No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas, o sea, no penséis que he venido para quitar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea que el Señor no vino a quitar la ley del diezmo.
Lo que se abolió fue el rito, si me hago entender, pero la palabra sigue vigente. Entonces, si Deuteronomio dice indefectiblemente diezmarás, o sea que indefectible significa que no puede dejar de darse, que es perpetuamente y para siempre. Y el Señor aquí en Mateo 5, versículo del 17 al 37, nos está enseñando que Él no vino a abrogar la ley, o sea, Él no vino a quitarla sino a cumplirla. Es que la ley del diezmo sigue siendo vigente y se cumple en Jesús. Jesús es la misma ley. Quiero que vayamos a Hebreos 10:11 para que entendamos cómo en la ley del diezmo, la ofrenda, las primicias se cumplen en Jesús. ¿Sí? Hebreos. Vamos a ver si encuentro aquí. Allá. Hebreos 10, versículo 11. Dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca se pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean pues, no. Perdón, vamos desde el versículo 8. Voy a leerlo desde el versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, o sea, la sombra, pero Jesucristo, el pacto nuevo que sigue siendo vigente. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. O sea que aquí el Señor se está mostrando él mismo como ofrenda de sacrificio, ¿sí? Como ofrenda de sacrificio por la humanidad. Entonces, lo que es el diezmo, la ofrenda, las primicias y las limosnas no pueden suplir lo que cada una cumple en su propósito. Ninguna de estas reemplaza a la otra. No es que para que yo le voy a ir a dar dinero a los pastores, es que tú no le estás dando el dinero a los pastores, esto solamente se trata de eso, ¿sí? Obviamente la casa pastoral se va a sostener por lo que nosotros diezmamos y ofrendamos, pero no se trata tan solo de eso, es que Dios dejó establecido cada cosa para cumplir un propósito específico. Entonces las limosnas fueron para las viudas y para los huérfanos. O sea, eso no puede reemplazar el diezmo y la ofrenda y la función que cumple cada uno de estos dentro del cuerpo de Cristo y la iglesia cuando los llevamos a la iglesia. Que a la final todo esto se resume que es para el trabajo de la misma obra del Señor. Sí, amado y amada, yo espero que me esté entendiendo un poco el tema que le estoy diciendo. Entonces ahí mismo estamos entendiendo de que Jesús mismo es ofrenda y sacrificio, y en Él mismo se cumple todo, se cumple las primicias porque Él es la primicia, en Él se cumple la ofrenda porque Él es la ofrenda, ¿sí? El diezmo, ¿sí? Y que es una ley que es perpetua, que no se quita, que no ha sido abrogada. Jesús mismo lo dijo, yo no vine a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplirla, porque Él mismo fue el cumplimiento de toda la ley. Entonces vuelvo y repito, lo que se abolió fue el rito. Un ejemplo, nosotros no vamos a celebrar la fiesta de los panes sin levadura como hacen los judíos. Nosotros somos del pueblo gentil, del Israel espiritual, hijos por adopción. Pero nosotros no vamos a celebrar la fiesta de los panes sin levadura porque es que ya tenemos al pan sin levadura, quien es Cristo. Nosotros no vamos a celebrar la fiesta del Purim, que después yo voy a hablar un poco acerca del significado más profundo de la fiesta del Purim, porque es que Jesús es nuestra fiesta del Purim. Él pagó por nuestra libertad en la cruz del Calvario. El sacrificio que Él mismo se sometió, Él mismo.
decidió ir a la cruz por amor a la humanidad. No vamos a celebrar la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del perdón que dura, no recuerdo cuántos días o cuántas semanas dura, ¿sí? Donde en ese tiempo específico la gente empieza a pedirse perdón, a perdonar. No, porque es que en Jesús está establecido ese perdón, el perdón que Él nos dio por medio de su sacrificio en la cruz de nuestros pecados. Y porque Jesús mismo le dijo a Pedro, cuando Pedro le pregunta, maestro, Señor, perdón, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Y Jesús le dice 70 veces 7, o sea, siempre. No está basado en un rito, porque lo que se vuelve rito hace que la gente se vuelva hipócrita, porque están viendo solamente lo que es externo, cuando el Señor está viendo lo que es interno. ¿Sí me hago entender? Entonces, el antiguo pacto es sombra del cumplimiento de lo que Jesús vino a hacer en su obra, en la obra de la cruz. Listo, entonces sigamos con cuando el Señor habla de Jesús, cuando Jesús habla sobre las limosnas. Pero antes de eso, quiero que vayamos a Malaquías 3:8. Malaquías 3, capítulo 8. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Sí? Malaquías 3, versículo 8. Mire lo que dice. Bueno, leámoslo desde el versículo 6. Me gusta tratar de leer todo el capítulo completo, pero pues si no alcanzamos a terminar de leerlo, usted lo lee en su casa, dice. Porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Imagínense, se apartaron de la ley del Señor. O sea que una persona que empieza a predicar y a decir que no, que el diezmo ya no, que no está vigente, se está apartando de la ley del Señor. ¿Sí? Dice, desde el día de que vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Imagínense, para las personas que están saltándose esta ley que el Señor estableció. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea que una persona que no diezma, que no ofrenda, ¿sí? Que se está saltando estos principios que están escritos en la palabra, no los digo yo, los dice el Señor, le está robando a Dios. Y está cayendo, digamos, en su área financiera, va a haber un problema tremendo. Y no porque el Señor necesite nuestro dinero, porque hay gente que le habla a uno así, no es que necesita plata, no, Dios necesita la plata, porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero Dios te bendice a ti, me bendice a mí, para que con los recursos bendigamos la obra que el Señor estableció, porque su obra sí necesita. Necesitamos hacer obra para aquel que está huérfano, para aquel que no tiene que comer, para aquel que está enfermo, para aquel que no tiene vestido. Y eso se necesitan recursos financieros para comprar las cosas, para ayudar al prójimo. ¿Sí me hago entender? Luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador. O sea que cuando una persona no diezma y ofrenda, está cayendo en maldición y tiene derecho legal Satanás de oprimir su área financiera. Y por eso es que no le va a rendir y no va a haber la economía saludable. Y ojo, no estoy diciendo que le busque a Dios los bolsillos, porque yo estoy en contra de ese evangelio de la prosperidad. Pero sí estoy hablándote del derecho de la palabra. ¿Sí me hago entender?
Entonces viene maldición a tu vida en esa área. Dice, reprenderé, mire, ¿quién lo reprende? Dios mismo. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces mire las consecuencias cuando una persona se salta el principio del diezmar y el ofrendar. ¿Sí ve lo delicado que es? Entonces tenga mucho cuidado con esas falsas enseñanzas heréticas, erráticas. Mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 6. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 6. Entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro y 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Y todo lo que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel, gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y eso tiene que ser algo que se le sea revelado a la persona, porque esto no es por obligación. El diezmar, el ofrendar, el dar primicias y el dar limosnas no es por obligación. Se tiene que tener la convicción y se te tiene que ser revelado para que no estés colocando en tela de juicio la ley del Señor y no estés cuestionando la palabra de Dios. Si usted no tiene esa convicción y esto revelado en su vida, de todas maneras yo le doy un consejo: guarde silencio, guarde las críticas, no caiga en maldición, no hable de lo que no conoce, y más bien pídale en oración al Espíritu Santo que le revele, que si usted no entiende, que se lo haga entender, pero no juzgue, no critique, no cuestione la palabra de Dios. Y nótese que no quiero que pienses que estoy manipulando, porque no estoy manipulando la palabra. De hecho, soy de las que está en contra de eso. Pero también tengo que enseñarle a la iglesia el principio, porque muchos, como salieron defraudados de lugares, creen que eso, el dolor que guardan o las cosas que guardan en su corazón les va a ser justificables delante de Dios para saltarse en el principio eterno que el Señor estableció. Eso no tiene nada que ver. Entonces, busca tu sanidad interior, busca la sanidad de tu alma, pero vuelve al camino de Cristo como es. Luego dicen, asimismo, versículo 10, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Mira lo que el Señor nos está enseñando, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y les quiero compartir algo aquí como enseñanza, así que el Señor me hablaba una vez acerca de esto, y es que una vez una persona me estaba refutando acerca del diezmo, ¿cierto? Y de las ofrendas. Entonces yo le cité la palabra que está en, creo que es
no sé si es Ageo o Habacuc, donde dice que mío es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y el Señor me colocaba en mi corazón que le preguntara a esa persona, ¿de dónde hacen los billetes? Entonces la persona se quedó callada. Yo le dije, de los árboles, ¿cierto? Procesan los árboles, crean el papel y con los billetes hacen el papel. Sí. Ah, bueno, entonces ¿quién creó la naturaleza? Pues Dios. Entonces, ¿de quién es el dinero? De Dios. ¿De dónde vienen las monedas? ¿Las monedas con qué las fabrican? Pues con metales. Entonces yo me guiaba que le preguntara eso a esa persona, ¿no? Entonces, con metales, entonces ella me decía, sí, con metales. ¿Y de dónde vienen los metales? No, pues que vienen de las minas, que están en las montañas. Ah, bueno, si son metales y vienen de las minas y las montañas, ¿quién creó la naturaleza, las minas, las montañas? Dios. Entonces, ¿de quién es el dinero? Pues de Dios. ¿Sí ven? Entonces a veces nos complicamos solo porque tristemente dejamos que Satanás haga un trabajo de contaminar el corazón por gente que tiene el corazón contaminado. Entonces por eso usted tiene que tener mucho cuidado a quien usted escucha. Se lo digo por testimonio propio porque yo ya pasé por ahí y el Señor tuvo que descontaminarme de toda esa falsa enseñanza, de todas esas personas que tenían un corazón dañado, que querían traer división al mismo cuerpo de Cristo. Ahora sí, quiero que vayamos a Mateo 6. Y en Mateo 6 vamos a encontrar cómo el Señor enseña acerca de las limosnas. Entonces, recordemos que yo acabé de nombrar diezmos, ofrendas, primicias y limosnas, y ninguno reemplaza a la otra. Vuelvo y repito, esas personas que dicen, mejor es darle de comer al pobre, pues eso es una limosna, pero eso no va a reemplazar lo que hace la ofrenda, o lo que hace el diezmo, o lo que hace una primicia. ¿Sí? Miren, Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Dios es hermoso. Dios a uno mismo con su misma palabra lo va limpiando y lo va descontaminando de toda mentira hereje y toda mentira del diablo. Dice, mire lo que dice Mateo 6. Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces el Señor aquí en este pasaje bíblico nos está enseñando varias cosas. La limosna no debe hacerse pública. Lo que tú haces para alguien, eso no debe hacerse público. Eso es entre Dios, tú y la persona. Porque si tú empiezas a hacer público, a tomarte fotos, a grabar videos, porque haces un bien a alguien, entonces tú estás buscando recompensa de las personas, de un ser humano. Pero de antemano te digo que la recompensa, que es la mayor, la mejor y la que vale, que viene de arriba, no se te da. ¿Sí? Porque no lo estás haciendo con un corazón correcto. Lo estás haciendo para levantar un ídolo de ti mismo, para vanagloriarte tú, y te está robando la gloria del Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da la vida, el aliento para despertarnos en la mañana. ¿Sí? Nos da las fuerzas para trabajar. Nos da el producto de nuestro salario. Para que vengas a decir que solamente fuiste tú. No. Entonces, mucho cuidado con eso. Uno no anda mostrándole a la gente lo que usted hace para las personas. Eso solamente lo debe de ver el Señor. Pero sí notamos, yo sí viste cómo el Señor enfatizó que la limosna, ¿sí? Para las personas pobres, para las personas necesitadas. Por eso necesitamos cumplir con todos estos requisitos dentro del mismo cuerpo para ayudar.
no pensando en ti. No te pongas a pensar, es que yo para qué voy a dar, no. Enfócate tú en obedecer el principio, con un corazón correcto, limpio, sano, con una fe sana y no fingida. Los artistas, los famosos, ellos les encantan ser reconocidos por los medios de comunicación de las obras que hacen. Pero nosotros no seamos así, porque nosotros los hijos del reino de Dios hacemos las cosas para el Señor. Nuestra recompensa y nuestra paga vienen del cielo, de Papito Dios, de mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces, creo que quiero que vayamos a Marcos capítulo 12 y con este último versículo y pasaje bíblico quiero cerrar. Marcos capítulo 12. Si ven, una cosa es la limón, aquí leímos limonas, ahora vamos a pasar a leer ofrendas. Entonces, les leí versículos donde habla del diezmo, luego el de las limonas y ahora de las ofrendas. En la ofrenda de Caín pudimos notar que por medio de Abel estaba lo de la primicia, ¿sí? Es lo mejor de lo mejor. La primicia es lo mejor de lo mejor, lo primero de todo el producto de lo primero, ¿sí? Bueno, Marcos capítulo 12. Les pido perdón por el video tan largo, pero hoy sí, como es enseñanza y doctrina, pues siempre va a ser así de larguito. Versículo 41, vas a notar el título es La ofrenda de la vida. Aquí me está hablando de la ofrenda del Señor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Por qué? Porque ella tenía su confianza en Dios y sabía que su proveedor era el Señor. ¿Sí ven? ¿Y a dónde fueron llevados los diezmos y las ofrendas? ¿A dónde los fueron llevados? Al templo. En Deuteronomio vimos traer los diezmos al alfolí. Perdón, es Malaquías, perdón. Traer los diezmos al alfolí. ¿A dónde fueron llevados los diezmos? A la casa del Señor. O sea que esto también desvirtúa una vez más esa falsa enseñanza de que no hay que ir a la iglesia, sino que usted mismo puede ir con que usted le dé un mercado a una persona que lo necesite, con eso usted ya hizo. No. Ahí estás dándose una limosna, pero no estás diezmando ni estás ofrendando. Porque los diezmos y las ofrendas se dan en el templo. Lo mismo que la